Bueno, no sé si tuvieron oportunidad de ver la enseñanza de la semana pasada. Si no, porque ambas no estuvieron conectadas la semana pasada, entonces voy a dar como un micro resumen para que también dar tiempo a lo que vayan llegando los demás y de ahí poder arrancar. Pero para hablar de lo que hablé la semana pasada, tengo que recordar un poquito lo que hablé la semana antepasada. Y en la semana antepasada comenzamos, digamos, el tema, se pudiera decir, comenzamos a hablar de la Trinidad, comenzamos a hablar de cómo Dios es una sola persona, es un solo Dios, no son varios dioses distintos, sino que es uno solo expresado en tres personas con personalidades diferentes y independientes uno del otro. Es un misterio, es complicado de entender si lo queremos entender con la mente, ¿verdad? Pero vemos que en la creación hay muchas cosas expresadas de esta misma manera, ¿verdad? Vemos, por ejemplo, el agua, que es un solo elemento, pero se presenta en tres diferentes estados: sólido, líquido y gaseoso. A su vez, son tres moléculas distintas que juntas forman un todo, ¿verdad? Y si tú quitas una molécula o añades, deja de ser agua. De la misma manera, nosotros que somos hechos a imagen y semejanza de Dios, en Génesis 1:26 él dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y cuando él dice hagamos, vemos que está hablando en un plural, cuando se supone que hay solo uno, ¿verdad? Y desde ahí podemos ver esta sombra de cómo Dios, pues es este Dios de tres personas distintas, que en los primeros versículos, en el 1 y 2, vemos a las tres personas de la Trinidad. Dice, en el principio creó Dios, podemos decirle, cuando se refiere a Dios, podemos hablar como el creador, podemos hablar como Yahvé, como el yo soy. Y dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. La tierra estaba desordenada y vacía. Y entonces dijo Dios, y cuando dice la palabra dijo, ahí vemos al verbo, ¿verdad? A la palabra, que después en Juan capítulo 1, cuando van a introducir a Jesús en el Nuevo Testamento, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Quién es el verbo? El verbo es a quien conoceremos más adelante, ¿verdad? Como el Hijo, como Jesucristo. En la eternidad del siempre ha estado. Jesús no tiene tampoco inicio ni fin de días. Jesús, como la encarnación, pues fue encarnado de María en el año 1 de nuestra historia, ¿verdad? O en el año 0. Pero no es que él comenzara a existir ahí, sino que él ya existía y fue manifestado en carne. Juan capítulo 1 también dice, y el verbo se hizo carne, y todo lo que fue creado por medio de él fue creado, de modo que nada de lo que ha sido creado sin él ha sido creado. Entonces vemos cómo está actuando ahí la Trinidad. Y en aquella primera ocasión hablábamos mucho de Cristo, ¿verdad? Veíamos también a Hebreos cuando dice, en otros tiempos Dios nos ha hablado por medio de los profetas, pero en estos postreros tiempos nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por medio de quien hizo el universo. Y veíamos entonces a Jesús como Dios. Veíamos que cuando Jesús se bautiza, se oye la voz del Padre en el cielo que dice, este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia, a él escuchar. Y entonces baja el Espíritu Santo en forma de paloma y vemos a la Trinidad actuando en diferentes épocas y etapas de la iglesia, y de la historia de la Biblia y de la historia de nosotros, porque la Trinidad siempre está actuando en conjunto. Eso fue la primera, hace 2 semanas. Y la semana pasada comencé a hablarles de la persona del Espíritu Santo. Así como está el Padre, así como está el Hijo, está el Espíritu Santo, que lo vemos nuevamente en Génesis 1, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En el nacimiento de Jesús, el Espíritu Santo viene y es quien engendra a Jesús en el vientre de María. Eh, Cuando viene el bautismo de Jesús, el Espíritu Santo desciende sobre él en una forma de aprobación. Y vamos a Juan capítulo 16, esto lo vimos la semana pasada, pero lo vamos a retomar ahorita.
Porque Jesús se comienza a despedir de la gente, de sus discípulos, y va a introducir al Espíritu Santo antes de despedirse. Y dice algo bien importante, lo que sustenta la plática de la semana pasada, se llamó el ayudador. Ahorita vamos a ver por qué. Pero en el capítulo 16, versículo 4 dice, más les he dicho estas cosas, de que ya iba a perecer. Les he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora se acuerden de que yo ya se los había dicho. Esto no se los dije desde el principio porque yo estaba con ustedes. Perdón. Pero ahora voy al que me envió. Ninguno de ustedes me pregunta a dónde vas. Permítame tantito. Dice, ninguno de ustedes me pregunta a dónde vas antes porque les he dicho estas cosas. Tristeza ha llenado su corazón. Se estaban agüitando los discípulos porque Jesús se estaba despidiendo. Y aquí viene algo bien clave. Dice, pero les digo la verdad. Les conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuera, el consolador no vendría a ustedes, mas si me fuera, se los enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me verán más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque Él no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y les hará saber las cosas que han de venir. Él me glorificará, dice Jesús, porque tomará de lo mío y se los hará saber. Hasta ahí vamos a dejar. En Juan 14 también comienza a introducir al Espíritu Santo y lo introduce como el consolador. Dice, yo voy al Padre y yo enviaré a otro, no los dejo huérfanos, sino que enviaré a otro consolador. La palabra consolador significa el ayudador, el que está aquí para ayudarnos. No es la consolación que a veces entendemos, que es como que ayudarnos a pasar un problema, pero no es como que nos viene a nada más a ayudar a estar con nosotros en un problema, ese sentido de consolación de ya, tranquilo, todo va a pasar. No, en la palabra original significa el que está para ayudarnos, ¿ok? Es bien importante lo que Jesús dice, porque Jesús dice, les conviene que yo me vaya para que pueda venir Él. Y a mí eso cuando yo lo leí con entendimiento de las primeras veces que lo leí, me voló la cabeza así, un mind blowing, porque ¿qué puede ser mejor para alguien que estar caminando al lado de Cristo, al lado de Jesús, de Dios hecho carne? ¿Cómo es que Jesús le dice a sus discípulos que yo me vaya es mejor porque va a venir Él? A ustedes les conviene más que Él venga, que yo permanezca con ustedes. Porque cuando dice les conviene, la palabra conviene significa esto es mejor que lo que ahorita tienen. ¿Ok? Yo me voy a cambiar de trabajo a un nuevo trabajo. ¿Por qué? Porque me conviene. No me voy a cambiar a uno que me da menos dinero, menos prestaciones, menos cosas. No me conviene. Si alguien viene y te ofrece, mira, tengo este nuevo departamento, ¿cómo ves si te cambias a él? Es poquito más de renta, pero trae estas cosas y te incluye, ya trae aire acondicionado, tiene no una alberca, tiene dos albercas, tiene área de tenis, y te empiezan a hablar y dices, ah, mira, me conviene, es bueno para mí que me pueda ir a este lugar. Eso es lo que significa convenir. Bienvenido por ahí, se acaba de conectar Antonio, bienvenido Antonio. Y entonces Jesús dice que yo me vaya para ustedes es bueno. Y yo digo, no entiendo esto, pero es bueno no por el hecho de que Jesús se va, sino por lo que van a obtener cuando Él se vaya, que es la compañía ahora del Espíritu Santo, que va a venir a ayudarles, que va a venir a hacer esta ayuda para que nosotros podamos vivir la vida de fe como Cristo la pide que sea vivida. Hay que tener este detalle. Mira, en el Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento, el Dios que se manifiesta, el Dios que se muestra en escena, mayormente es el Padre.
Hay algunas manifestaciones de Jesús, como con Melquisedec, o como cuando aparece este cuarto hombre en el horno de fuego, cuando están siendo los jóvenes lanzados al horno de fuego por amar a Dios y por no entregarse a la idolatría, o cuando llega la Trinidad a platicar con Abraham. Hay destellos de los demás, pero mayormente el actor principal de esta parte de la obra, del primer acto, vamos a llamarle así, es el Padre, es el Creador, es Jehová, es Yahweh, es el yo soy. Luego en los evangelios es Emmanuel, Dios con nosotros. Isaías promete que nos iba a nacer un niño de una virgen y él iba a ser Dios admirable, Padre fuerte, Dios eterno, príncipe de paz. Emmanuel, Dios con nosotros, y ese es Jesús. Es Dios caminando entre nosotros, Dios hecho hombre y compartiendo con nosotros dolor, cansancio, calor, situaciones, abandonando ese lugar de privilegio que tenía a la diestra del Padre, el Verbo, y viene a estar con nosotros. Pero a partir de que Jesús muere, resucita y asciende, ahora el Dios que viene a tomar el protagonismo de la historia, vamos a llamarlo así, es el Espíritu Santo, es Dios Espíritu Santo. Y es esta parte de la historia en la que nosotros estamos el día de hoy. Y es la persona de Dios con la que tú y yo tenemos contacto aquí en la tierra. Cuando tú y yo sentimos la presencia de Dios, a quien estamos sintiendo es al Espíritu Santo. Cuando tú y yo decimos, siento que Dios habló a mi corazón, el que habló a nuestro corazón fue el Espíritu Santo. Cuando estás leyendo un versículo y de repente como que se te ilumina ahí el entendimiento y lo comienzas a entender y toma significado para ti, a veces una frase, una palabra que necesitabas, es el Espíritu Santo dándonos revelación. Porque Jesús se va y dice, les conviene que yo me vaya por esto, porque si yo me quedo, yo estoy a un lado de ustedes, yo camino entre ustedes. Pero si yo me voy y viene el Espíritu Santo, ahora va a ser Él dentro de ustedes, cumpliendo la promesa que estaba en el Antiguo Testamento, donde Dios promete, mi espíritu pondré dentro de ustedes, cambiaré sus corazones de piedra por corazones de carne y escribiré mi ley en sus corazones para que puedan andar en ellos, para que puedan cumplir mis ordenanzas. Tú y yo no podemos cumplir las ordenanzas de Jesús, del Padre, no podemos vivir ese estilo de vida cristiano que Él pide, donde pide que perdones a los enemigos, donde pide que aunque no estés viendo las cosas, creas, donde pide que seas uno con tus hermanos en Cristo, así como el Padre y Cristo son uno solo, donde te anima a creer por milagros, por sanidades, por tantas cosas que es la parte de la vida cristiana que tú y yo podemos ver en el libro de Hechos. Ese estilo de vida no se puede vivir si no está Dios mismo dentro de nosotros capacitándonos, poseyéndonos, por así decir, usar una palabra, para que podamos vivir esa vida. Si yo lo intento hacer en mis fuerzas, no voy a poder porque mi carne no me lo permite. Mi carne tiene una tendencia al pecado, pero si el Espíritu de Dios se viene y se me mete, me va a empezar a ayudar a vivir como Cristo vivió, me va a empezar a desear las cosas que Dios desea que yo quiera. Va a empezar a cambiar mis pensamientos, va a empezar a cambiar los deseos de mi corazón, va a empezar a jalarme hacia Dios. Y eso es lo que dice Jesús, les conviene que yo me vaya porque el Espíritu de verdad va a venir y los va a guiar a la justicia, los va a llevar al arrepentimiento, me glorificará. Jesús dice, Él me glorificará. Es decir, si tú te quieres enamorar de Cristo y quieres adorar a Jesús como debe de ser adorado, el único que nos puede guiar a eso es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te guía a Jesús y luego Jesús dice, yo soy el camino al Padre, nadie viene al Padre si no es por mí, y, pero no podemos llegar a Jesús si no es por el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no estaría aquí si el Padre no lo hubiera enviado por amor a Jesús. Entonces es este círculo perfecto de la Trinidad donde el Espíritu Santo me revela a Cristo, Cristo me permite entrar de nuevo a una relación con mi Padre y el Padre, la promesa del Padre, así se le llama en Lucas, es el enviar al Espíritu Santo para que se haga este círculo perfecto de la Trinidad y nosotros estamos conectados con Él. Y el Espíritu Santo pues es
Dios Padre mismo y es Cristo mismo, pero tiene cierta personalidad, tiene cierta forma de actuar diferente, un poquito a la del Padre, diferente a la del Hijo. También tiene roles distintos en nuestra salvación, en nuestra caminar con Dios. Y si vemos la imagen completa de la Trinidad, el Padre ahorita, en este momento, a las 8:25 de la noche del 29 de abril del 26, el Padre está sentado en su trono de gloria. A la diestra del Padre, a la derecha, está Cristo, sentado a su diestra, intercediendo por nosotros, orando por nosotros y esperando venir por su iglesia por segunda vez. Y quien está en la tierra convenciendo a la gente para que cambie su corazón, tocando, cuando tú y yo les hablamos el evangelio, es la palabra de Dios la que ellos oyen, pero es el Espíritu Santo quien toca su corazón y les lleva a acercarse a Cristo, y nosotros tenemos que tomar la decisión si le abrimos el corazón al Espíritu Santo o no, pero es Él el que viene y toca y nos convence y nos lleva a Jesús, nos convence de arrepentimiento. Entonces el Espíritu Santo es clave en nuestra salvación, porque Él es el que me está llevando a creer en Cristo. Mi fe en Cristo es la que me da salvación y la obra de Cristo es la que me permite acercarme al Padre. Entonces, por eso Jesús dice, les conviene que yo me vaya, y esa parte es bien importante, porque no sé tú, pero yo muchas veces antes de entender este principio, yo era de los que decía, ¿cómo me hubiera gustado caminar en los tiempos de Jesús? Más para los de ahorita, si ven The Chosen, ¿verdad? Si ven la serie, dices, yo hubiera querido ser uno de ellos. Andar ahí caminando y ver los milagros y escuchar ahí todo lo que él hacía y ver cuando multiplicó la comida y estar en la barca, aunque me estuviera muriendo de miedo, pero ver a Jesús caminar sobre las aguas y que luego, es más, le gano a Pedro yo y le digo a Jesús, Señor, manda que yo vaya y yo soy el que camina y no Pedro. Uno trae esos deseos, ¿verdad? Pero la verdad es que lo que estamos viviendo hoy es hasta cierto punto más glorioso que lo que vieron los discípulos antes de que viniera el Espíritu Santo. Y por eso ves un cambio radical en el libro de Hechos. Por eso Pedro en los evangelios, antes de que el Espíritu Santo entre en él, tiene un amor para Jesús, tiene una fe para Jesús, pero lo niega 3 veces cuando lo van a apresar. Y dice, yo no conozco eso. No, tú andabas con él. No, no es cierto. Y al punto de maldecir, dice la palabra que en la tercera ocasión hasta maldijo para que vieran que él no había caminado con Jesús. Bueno, ese mismo hombre que negó a Cristo 50 días después de que Jesús está caminando con los discípulos y asciende al cielo en el día 40 y a los 10 días viene el Espíritu Santo y los llena en Hechos capítulo 2, ese mismo hombre se pone de pie y predica delante de multitudes sin importar que lo vayan a meter a la cárcel, lo llevan a la cárcel a él y a Juan, los azotan y salen de la cárcel y siguen predicando al punto que él muere como mártir muchos años después, crucificado de cabeza, porque cuando lo van a matar en una cruz, él dice, yo no soy digno de morir como murió mi maestro, de perdido pongan mi cruz de cabeza. ¿Qué cambió? ¿Qué fue lo que hubo en el corazón de Pedro? Que unos días lo negó y otros días dio su vida por él. El Espíritu Santo dentro de Pedro, llevándolo a vivir ese nivel de vida, ese nivel de pasión, ese nivel de caminar. Si tú y yo queremos mantener una vida cristiana efectiva, tiene que ser por medio del Espíritu Santo. Si no, solo va a ser una cultura, solo va a ser algo mental, solo va a ser una filosofía. Pero si quieres que se vuelva verdad, que se vuelva palpable, que te haga renunciar a las cosas que a veces más deseas en tu carne, que te haga pasar por en medio de las luchas. Yo tengo casi 25 años de caminar con Cristo. Conocí al Señor en el 2001, ¿verdad? Para este 2026, en junio voy a cumplir 25 años. Y en esos 25 años se han pasado momentos gloriosos, se han pasado momentos muy difíciles en mi vida, que yo volteo hasta atrás y la única razón que yo entiendo por los cuales pude cruzar por ellos no fue porque yo tuviera una fe muy fuerte, no fue porque yo estudié mucho y me metí al instituto, fue porque el Espíritu Santo me ayudó a mantenerme un día más a la vez. Y al pasar los años y al pasar los días y ver lo que Dios hizo, ver cómo los años que llevo sirviendo en el ministerio, verlos, poder contarte milagros tras milagros tras milagros, es porque el Espíritu Santo me ha mantenido, pero es la obra que Él hace sobrenatural en nosotros. Sin embargo, muchos creyentes
no acceden a empezar a caminar con el Espíritu Santo porque no entienden cómo funciona, no entienden cómo actúa, y aparte lo vemos como si fuera un poder o una energía, cuando es Dios mismo hecho en la persona del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Mira, te voy a llevar por unos versículos que me gustan mucho para que veas al Espíritu Santo actuar. Vamos al libro de Hechos, digo que capítulo. Pero en el libro de Hechos, capítulo 2, si quieres apuntarlo, ahí llega el Espíritu Santo por primera vez a la iglesia. Pero se dan cuenta que en Hechos capítulo 5 vamos a ver algo muy interesante. No deja que me lo abra mi internet, ahí está. Vamos a ver unas características del Espíritu Santo que llaman la atención. En Hechos capítulo 5 ocurre algo, ocurre el hecho de que unos hombres que están comenzando a ir a la iglesia, un matrimonio que se llama Ananías y Zafira, hacen ahí más o menos una tranza y quieren como quedar bien con la iglesia, y entonces venden una propiedad de ellos, traen el dinero a la iglesia y dicen que se quedan con una parte de ellos, y cuando traen el resto dicen que eso fue en todo lo que lo vendieron. ¿Por qué? Porque había un hombre que se llamó Bernabé, que él vendió sus herencias, su casa y todo, y trajo el dinero para ofrendarlo a la iglesia, para que la iglesia tuviera recursos para poder subsistir. Ellos quisieron verse chidos, quisieron como que la gente los viera bien, y hacen esto. Y cuando hacen esto pasa algo bien interesante. Te voy a leer la historia. Dice, Hechos 5:1, dice, pero cierto hombre llamado Ananías y Zafira, su mujer, vendió una heredad, sustrajo del precio sabiéndolo también su mujer. Trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles y dijo Pedro, Ananías, fíjate, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo? El Espíritu Santo le revela a Pedro lo que está ocurriendo, y Pedro le dice a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo y sustrajeras del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Punto interesante. Primero Pedro dice, mentiste al Espíritu Santo. Y después el versículo sigue y dice, no le mentiste a los hombres, sino que le mentiste a Dios. Regla de tres, el Espíritu Santo es Dios. Si le mentiste al Espíritu Santo y luego dice, le mentiste a Dios, es porque son la misma persona. ¿Qué pasa? Este hombre cae muerto. Viene un juicio sobre él por mentirle al Espíritu Santo, por tomar las cosas de Dios a la ligera. Ahora, tú no le puedes mentir a una cosa, tú no le puedes mentir a una fuerza. Ahí va pasando mi sobrino Saúl. Tú solo le puedes mentir a una persona. ¿Sí? Imagínate que yo te digo, no, estaba ahí y le dije una mentira a mi termo. Le mentí a mi termo. Tú dirás, mi madre se está volviendo loco. Como que le mintió a su termo. No, es que estaba ahí con mi laptop y pues le eché una mentira a mi laptop. Pues no, ¿verdad? Le mentí a la luz. Esa es una energía. Pues no. Pero si yo digo, no, pues sabes qué, es que le eché una mentira ahí a mi mamá, ¿verdad? Le dije que subió el precio de las tortillas y me clavé la feria y me fui a jugar maquinitas. Una de las tantas mentiras que a lo mejor me eché en la secundaria, ¿verdad? Pues a una persona sí le puedes mentir. Ellos le mintieron al Espíritu Santo. ¿Ok? Luego también tenemos un versículo que dice lo siguiente. En Efesios 4, del 30 al 32, dice, y no contristes al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. ¿Qué significa contristar? Significa entristecer. No entristezcas al Espíritu Santo de Dios.
Eso nos habla que el Espíritu Santo tiene emociones, se entristece, se alegra, se molesta. ¿Por qué? Porque es una persona. Eso son rasgos de lo que nos da nuestra persona y la personalidad. Una silla, bueno, lo mismo, no se enoja. Una energía no se puede enojar. El viento, uy, se enojó el viento. No, se enojó la luz. No, se enoja una persona. Tiene emociones. Como tiene emociones, también tiene decisiones. Por ejemplo, en Hechos 15:28 dice lo siguiente, está hablando los discípulos y dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles ninguna cosa más aparte de estas que son necesarias. Le pareció bien, tuvo un punto de vista. En el libro de Hechos vemos que la iglesia se relacionaba con el Espíritu Santo como una persona física ahí, aunque no la pudieran ver. Tomaban una decisión y no la tomaban solos, consultaban con el Espíritu Santo y entonces el Espíritu Santo los guiaba. Mira, en Hechos capítulo 13 dice lo siguiente, había entonces en la iglesia que está en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén y el que se había criado junto a Herodes el tetrarca y Saulo, ¿verdad? Que después va a ser Pablo. Versículo 2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. El Espíritu Santo les habla, se expresa a los discípulos, pero no solo eso, toma decisiones, dice, hey, denme a Pablo y a Bernabé porque yo tengo un plan para ellos, échamelos para acá porque no se tienen que quedar en esta iglesia, tienen que salir y hacer una tarea, ya sepárenlos, empieza a tomar decisiones, empieza a guiar, empieza a expresarse y esa es la parte donde tú y yo podemos vivir una relación con Cristo viva, eficaz, real y donde podemos empezar a usar estos términos, Dios me habló, Dios me dijo, Dios me guió. Y eso solo se puede lograr. Acompáñame ahora a Segunda de Corintios. Voy a comenzar a terminar con esta parte. Segunda de Corintios, capítulo 13. Ahí quédate, ahorita lo vamos a ver. Al Espíritu Santo, como cualquier persona en esta tierra, tú tienes que empezar a pasar tiempo con Él, a hablarle, comunicarte con Él y tener una disposición en tu corazón para escucharlo y comenzar a distinguir su voz. Es una de las preguntas más clásicas y que muchas veces se contesta como con un cliché, pareciera cliché, pero siempre está la pregunta, ¿y cómo sé o cómo le hago para que Dios me hable? ¿Cómo sé que Dios me está hablando? Y la respuesta correcta a eso es, tú te vas a dar cuenta cuando pase, lo vas a experimentar, ¿verdad? Va a haber una certeza en tu corazón, va a haber algo distinto, vas a ver, pudiera parecer que es tu mismo pensamiento, pudiera parecer que es tu voz interior, pero hay una diferencia, te dice cosas que tú no te dirías, te muestra misterios que tú no sabías, te confronta con áreas que tú no quieres confrontar empiezas a ver cómo es Dios mismo y empiezas a aprender a oír su voz por medio de leer la escritura porque Él la escribió, pero también por guardar silencios en comunión y oración y de repente llega el tiempo donde de la nada Él empieza a hablar a tu vida y en cualquier momento estás apto para escucharlo. Fíjate lo que dice aquí, Pablo se está despidiendo y deja una joya ahí al final de la carta. Dice, por lo demás, hermanos, tengan gozo, perfeccionense, consuélense entre ustedes, sean de un mismo sentir, vivan en paz y el Dios de paz y de amor estará con ustedes. Salúdense unos a otros con ósculo santo. Versículo 13 dice, todos los santos los saludan, o sea, los que estaban con él. Y aquí en el versículo 14 está una clave, dice, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con ustedes. Amén.
La gracia de Jesús, o sea, por su gracia yo soy salvo. Por el amor de Dios, Cristo murió por mí. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo. Pero la última parte es la parte activa de la que yo te estoy hablando, que se vive día a día y que es la clave para que tú y yo podamos vivir un cristianismo efectivo. Que la comunión del Espíritu Santo sea con ustedes. ¿Qué es comunión? La palabra comunión viene de un griego que es koinonía y significa de una manera muy sencilla, significa amistad, compañerismo, pasar tiempo con. Que la comunión con el Espíritu Santo, ¿por qué? Porque vuelvo a lo mismo. Tú y yo no podemos ver al Padre nadie lo ha visto porque si lo ves mueres, lo vas a ver hasta que mueres, resucites y puedas verlo glorioso, tú con un cuerpo transformado. A Cristo, Cristo está en los cielos, Cristo se puede manifestar, sí, te puede dar una imagen, sí, pero mayormente Él está en los cielos. Pero el que está aquí en la tierra, en compañerismo con nosotros, conectándonos con la Trinidad, revelándonos a Cristo, revelándonos a Dios, ahorita voy a ir a esa parte, es el Espíritu Santo. De modo que yo tengo que empezar a hacerme el hábito de hablar con el Espíritu Santo, que mis oraciones sean pláticas normales, como las que tenemos tú y yo, con el Espíritu Santo. Aún silencios en la presencia del Espíritu Santo. Cuando tú tienes un buen amigo o una pareja o alguien con quien tienes mucha cercanía, tú quieres estar hablando con esa persona. A mí me pasaba, ¿verdad? De niño yo tenía mis mejores amigos, salíamos, jugábamos, hacíamos ahí nuestro relajo, regresaba a la casa y le hablaba por teléfono a uno de mis mejores amigos. Y seguíamos platicando y seguíamos bromeando de lo que habíamos hecho. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque me gustaba pasar tiempo con él. A veces estábamos pasando, fuimos creciendo, ¿verdad? Y fui teniendo amigos con los que, ahorita tengo amigos que tengo años que no veo. Por ejemplo, uno de mis mejores amigos, desde el 2007 que yo me gradué, 2006 que yo me gradué, no lo había vuelto a ver hasta el 2004 que me casé, 2024. Años, casi 20 años de no verlo. Y cuando lo volví a ver, todo era como si no lo hubiera dejado de ver, ¿verdad? Él me acompañó, llegó a Monterrey a mi boda civil y me acuerdo que yo lo estaba esperando en el hotel, se hospedó ahí conmigo y cuando él llegó del aeropuerto y todo y tocó la habitación del hotel y le abrí la puerta, un abrazo y platicando y bromeando como si viniera del día anterior de haberlo visto. Porque se formó una amistad. Ahora, con él yo sigo en contacto, platico, hablo, aunque no lo vea. Esto es una relación y se gana a través de tiempo, se gana a través de invertir y de convivir. Y muchas veces con estos amigos hay silencios, muchas veces es estar en el mismo cuarto, cada quien leyendo, cada quien haciendo otra cosa, sin platicar, pero pasando tiempo. A veces hay tiempos donde yo no estoy orando, no estoy hablando, simplemente estoy en mi cuarto solo, como que viendo el techo, pero antes de sentarme a ver el techo, le digo, Espíritu Santo, quiero estar aquí contigo y sé que Él está ahí, puedo sentir su presencia y hay silencios y además Él ve lo profundo de mi alma y lo profundo de mi corazón. A veces estoy muy contento y Él puede compartir conmigo mi alegría, a veces estoy tan triste, no puedo ni orar ni hablar, pero Él ve mi corazón y Él está ahí y lloro ahí en su presencia y me preocupo y me desahogo con Él y esa intimidad, esa comunión con el Espíritu Santo, la que hace que después de empezarlo a hacer, porque no fue de la noche a la mañana, yo pudiera empezar a oír su voz, empezar a distinguir cuando él me hablaba, empezar a ser guiado y movido por él. Es el Espíritu Santo el que en los tiempos de alabanza y de adoración en la iglesia me hacen que en vez de que yo esté distraído, papando moscas o viendo a ver a qué hora se acaba la canción, yo esté conectado con Él, adorándolo, diciéndole palabras de amor, llorando en su presencia, porque me está conectando con Dios, porque puedo sentir la presencia de Dios, porque el Espíritu Santo se está haciendo real y manifestándose en mi vida. Quiero empezar a terminar yendo a Corintios, 1 Corintios 2. Y ahora sí, con esto voy a comenzar a terminar.
porque esto es parte del misterio. Yo te recomiendo una cosa. Si no escuchaste la enseñanza de la semana pasada, métete y escúchala, porque esta es una segunda parte. Y si escuchaste la de la semana pasada y esta, vuélvelas a escuchar 2 o 3 veces. Porque estos son el tipo de enseñanzas que la primera vez que las escuchas no alcanzas a sacarle todo el jugo. Escúchala 2, 3, 4 veces, despacio, sin distracciones, y vas a ver que Dios te va a hablar y tu vida va a cambiar. Y sobre todo, empieza después de hoy a hablarle al Espíritu Santo, dirígete a Él. Yo todos los días que me levanto le digo, buenos días, Espíritu Santo. En el carro, si voy solo, si nadie, no voy con nadie, voy hablando con Él, voy orando con Él, voy cantando con Él. Y eso es cuando uno está en comunión, es todo el día metido en, no es que oro y después me voy a hacer mis cosas, sino que las 24 horas, los 7 días, 24/7, estoy en conexión con Él y Él me tiene conectado con Dios. Y sí la riego y cometo tonterías y peco, pero Él me llama y me dice, la regaste, arrepiéntete, corrige esto, cambia aquello, pídele perdón a tal persona, corrige esta actitud y empieza esta dinámica. Mira, dice lo siguiente. 1 Corintios capítulo 2, versículo 6 dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Sabiduría no de este siglo ni de principios de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, no hubieran crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito, fíjate esta promesa, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, y no han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Si tú amas a Dios, Dios tiene para ti cosas que ojo no vio y que oído no oyó, misterios profundos que Dios te va a revelar. ¿Cómo les revela? Versículo 10 dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Y ahí se refiere al Espíritu Santo porque es con E mayúscula, es un nombre propio. Porque el Espíritu todo lo escudriña, eso significa es todo, en todo lo busca, todo se mete, aún en lo profundo de Dios. ¿Quién de los hombres sabe las cosas de los hombres, sino el espíritu del hombre que está en él? ¿Quién sabe lo más profundo de tu corazón? Tu espíritu, porque está contigo en todo tiempo. Aquellas cosas que tú nunca le has contado a nadie, aquellas cosas que están ocultas en tu corazón, tu espíritu las conoce. Bueno, las cosas que están ocultas en el corazón de Dios, del Padre y de Jesús, el Espíritu Santo las conoce. Si no, dice, así también nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Es decir, el Espíritu Santo te revela los misterios de Jesús, te revela los misterios de Dios y te los muestra a ti, para que tú conozcas profundamente al Padre, para que tú conozcas profundamente a Cristo. Y como consecuencia de conocerlos más, te enamores de ellos. Y la vida cristiana deje de ser una serie de reglas, una serie de tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, y se vuelva una relación verdadera y donde tú amas a Dios y no es que yo soy cristiano porque para irme al cielo y porque si no me va mal. Te digo porque yo soy cristiano, porque yo no puedo vivir sin Cristo. Ya lo intenté muchos años y estaba vacío, y el día que lo conocí mi vida cambió. Y te puedo decir una cosa, yo estoy con Cristo no para que me vaya bien, no para irme al cielo, esas son consecuencias buenas, pero yo estoy con Él porque simplemente no puedo vivir sin Él, no concibo la vida sin Cristo, concibo la vida sin mi trabajo, aún sin mi familia, aún sin mi pareja. He visto partir a mi papá, ¿verdad? Y todo eso lo puedo sobrellevar, pero vivir sin Cristo no es opción, no es algo que yo piense y que yo pueda poner en la balanza. Y eso no es porque
porque es lo correcto, porque esa es la religión o porque esa es la forma. No, esto es porque el Espíritu Santo nos ha conectado a Él. Los discípulos daban su vida por Cristo porque el Espíritu Santo había hecho una obra tan profunda en ellos que no les importaba sufrir y perder su vida por honrar a su Señor. La iglesia permanece el día de hoy porque hombres y mujeres han sido valientes y han mantenido la fe y han mantenido la verdad, no por fuerza propia, no por una serie de reglas, no por una promesa de bendición, sino porque el Espíritu Santo los ha sellado y les ha dado esa capacidad de ir más allá de lo que uno puede ir. Y eso es lo que yo quiero para ti que estás en esta reunión, eso es lo que yo quiero para la gente en la iglesia que pastoreo, eso es lo que yo quiero para la gente que yo más amo, que puedan conocer al Espíritu Santo, porque de Él depende que tú conozcas a Cristo, conozcas al Padre, y de eso depende tu gozo, de eso depende tu vida eterna, de eso depende tu plenitud, de tu poder decir, Cristo, si te tengo a ti, lo tengo todo. Si no te tengo a ti, pudiera tener todas las cosas buenas del mundo, dinero, fama, fortuna, seguridad económica, comodidades, pero no te tengo a ti, entonces no tengo nada. Y si te tengo a ti, pudiera no tener el dinero que quisiera, pudiera no tener una casa propia, pudiera tal vez no estar en la situación que yo quisiera estar físicamente hablando, pero te tengo a ti y tú me haces pleno y tú me llenas y tú me sacías. Y es por medio del Espíritu Santo. Y yo te invito a que si puedes hoy mismo, si estás solo en tu casa, sola en tu casa, mejor todavía que termines esta reunión y le dediques unos minutos a hablar de decir, el Espíritu Santo, yo te quiero conocer. La próxima semana igual y te cuento cómo conocí al Espíritu Santo ya en lo práctico, te doy ese testimonio. Me gustaría hacerlo, no lo hago ahorita porque me aviento 1 hora y media aquí, pero la próxima reunión lo puedo hacer. Pero te puedo dar un spoiler, me acuerdo, o sea, yo simplemente leí un libro sobre el Espíritu Santo y cuando cerré ese libro, me acuerdo que yo le dije, Espíritu Santo, yo no te conozco. Tengo 2 semanas que apenas empecé a ir a la iglesia y medio estoy conociendo a Jesús. Y toda mi vida he oído que existes, pero no sabía que eras Dios y te quiero conocer. Y al instante algo pasó y mi vida cambió y eso te lo cuento después. Lo que pasó físicamente ese día. Pero fue un deseo en mi corazón y unas palabras sencillas de un joven de 18 años ahí acostado en su cama diciendo, te quiero conocer. Y él es el más interesado en que le conozcas. Si tú con un corazón abierto dices, te quiero conocer, algo va a cambiar en tu vida. Y a veces es el momento, a veces es paulativo, no podemos copiar experiencias, Dios no siempre actúa igual, pero siempre actúa. Si tú tienes ese deseo en tu corazón, Él siempre va a actuar. ¿Sale? Hablé como yucateco, ¿sale? Pero bueno, yo creo que es tiempo para terminar de hablar yo. No sé si haya preguntas. Acuérdate que esas las puedo editar. De hecho, voy a concluir aquí. Voy a parar la grabación. Me despido de todos los que nos vieron por internet en YouTube. Véanos la próxima semana.